Augusto Chacón, titular de Jalisco, ¿cómo vamos? Muy buenos días. ¿Qué tal, José Ángel? Buenos días. Sonia, buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. ¿A qué la democracia? Cuando no es una, es otra. Si los británicos votan, qué bueno. Si no saben las consecuencias del sufragar, allá ellos. Bendita sea su participación. Si los españoles no terminan desde las urnas por mandar un mensaje claro a los políticos que deben formar gobierno, si todo sigue como hasta hoy, padecerán 3 elecciones nacionales en un año. Si los colombianos optaron por el no a los acuerdos que el gobierno había firmado con las Fuerzas Armadas rebeldes, malaya para los promotores de la guerra que se empeñaron en que los colombianos perdieran de vista el todo por consideraciones menores. Si la democracia con calidad de exportación que promueve Estados Unidos termina con candidatos que se insultan en cadena nacional, uno de ellos amenaza con la cárcel a la otra luego de exhibir su ignorancia en casi todo y su cinismo, ahora sí que ya bien poco queda por hacer. El domingo comprobamos que es más fácil que se contagie lo malo que imitar lo bueno. Si a Trump lo abandera el Partido Verde en Jalisco, ni quien dude que es de por acá. O si Hillary se viste de tricolor o de azul o de amarillo o de naranja, ni quien sospeche de usurpación de ciudadanía. Porque además, como nos pasa aquí, si metemos a la y al candidato en una licuadora, no hacemos uno entero. Pero cuidado, la caricaturización previa es un ardid para ponernos frente al abismo. La democracia es un concepto para ordenar la vida en sociedad y tenemos en sus dispositivos para hacer consultas amplias y plurales herramientas para tomar decisiones en asuntos que involucran a millones. Pero los resultados no son imputables a la noción misma, es decir, que el Reino Unido dejara la Unión Europea, que España no tenga un gobierno firme y representativo, que Colombia no siguiera con la inercia de 4 años de negociaciones por la paz y que Estados Unidos se encuentra con que una mañana su democracia amaneció convertida en un escarabajo bananero, recapitulo, estos que podríamos llamar desfiguros de la democracia, incluidos los nuestros, lo son porque hay una constante, una condición previa inevitable que sin embargo hemos evitado, para que la democracia electoral haga bien su parte. En el Reino Unido, en Colombia, en España, en México y en Estados Unidos, la justicia es una materia reprobada. De ahí que sus sociedades estén polarizadas, aunque pareciera que en Inglaterra y sus aliados, en Estados Unidos y aún en España, la pobreza sería menos acuciante que en Colombia o en México, o en Brasil, que también acaba de atragantarse con una dosis de democracia, pero no. La desigualdad en todos los países se ha acentuado. El discurso del desarrollo, las técnicas económicas del neoliberalismo y hasta las libertades que ofrecen los estados nacionales no se han convertido en mejor calidad de vida para todos, para todas. Son fingimientos que solo tratan de enmascarar el enriquecimiento de unos cuantos a costa del planeta y de los demás. De ahí que ante el ofrecimiento encendido que hacen redentores de toda la haya, la gente, que ya no sabe a quién creer, prefiere optar por lo que no le parezca parte de la receta que no ha funcionado. Los pueblos están entre la espada y el muro. La democracia montada por el sistema no ofrece sino variaciones de la injusticia, por lo que quien promete esperanza, así sea efímera y sin sustento, será abrazada con la fruición que inunda a los que no tienen nada que perder. Cuando vemos las refriegas disque democráticas en los patios vecinos, nos sorprendemos. ¿Cómo es que optaron por salirse de la Unión Europea como un subterfugio legaloide maquillado democrático defenestra a la presidenta de Brasil, como Trump, como Uribe en Colombia? Más los como de nuestro rosario de incompetentes inexplicables cada 6 años. La dualidad inefable. El dilema que hace aparecer a las sociedades divididas en dos. Subyace en cada opción que nos presentan para elegir, democracia o justicia, y hay quienes ante un candidato o en un referéndum razonan su elección atenidos al valor de la primera, y hay otras, que deciden en función de la justicia que esperan ahora sí se apersone. Pero el dilema es falso. La democracia es consecuencia de que la vida en común sea tutelada por instituciones creadas para la justicia en todos los rubros. Como no ha sucedido, el planteamiento soterrado que compramos es: basta,
Confórmense con la democracia electoral y con la esperanza que acarrea, mero sucedáneo de la justicia. Hay que prepararnos, no para exigir justicia como fundamento de la verdadera democracia, sino para demandar todo al mismo tiempo. Justicia, libertad, democracia, de individuo en individuo, de comunidad en comunidad, sin restricciones. Increíble, pero parece que estamos por recomenzar, como hace 200 años, aquí y en el resto del mundo. Gracias. No tenemos la patente que tendría que ser, ¿no? No, de no. los malos políticos. No, cunde el mal ejemplo y bueno, ahí lo vemos por todas partes y sociedades que estamos polarizadas y que parece que optamos por cosas que habíamos rebasado y no. Se regresa el pasado y nos dice, aquí estoy, vivo y actuante. Pero además, Augusto, con políticos que se parecen y que resulta increíble o no creíamos, pensamos quizá que esto era algo que sucedía nada más en nuestro país, alejados de los intereses. Luego vemos estas contiendas en donde cada vez es más común lo que conocen como guerra sucia, pero que en realidad es simplemente pues transparentar lo que ha sido la actuación de cada uno de ellos o la forma en que funcionan sus gobiernos, cómo se administra el dinero de los pueblos, y lo que vemos es un denominador común. Así es, bueno, luego del debate del domingo en Estados Unidos, algunos comentaristas estaban muy sorprendidos de que uno de los candidatos amenazara con la cárcel a la otra. Y lo dijeron con todas sus palabras, bueno, parecemos una tiranía, parecemos una democracia de esas que creíamos que solo sucedían en nuestros patios traseros. Pero sí, el ejemplo cunde. Y el ejemplo cunde porque a final de cuentas esta globalización de la comunicación, esta globalización de algunos valores, ha hecho que el valor máximo en la vida en común sea la publicidad, sea la mercadotecnia. Los discursos convertidos en realidad y no pasan de más allá. Todos, a final de cuentas, tienen una dosis de razón y ese es el asunto. En medio de injusticias para gran cantidad de ciudadanos en todos los países, incluido Estados Unidos, injusticias económicas, injusticias raciales y hasta religiosas, la gente no tiene para dónde hacerse, los discursos ya no dan y entonces se parte la sociedad y hacemos una evaluación de la democracia diciendo qué barbaridad, la gente no sabe lo que quiere, la gente sabe lo que quiere pero no se lo ofrecen. A ver, Augusto, pero de repente parecía entonces que sigue pegando más, sigue impactando más o dando mejor resultado para los políticos, las campañas de contraste, que hablar de la realidad y de lo que sí necesita esta sociedad, que al final es la que decide cuál de estos políticos es el que debe regir sus destinos. Contrastarse es lo que está funcionando. Contrastarse llevó a Donald Trump a ganar una candidatura que parecía imposible. Hace un año hablábamos de que no puede ser que alguien como Donald Trump llegue y llegó. Después dijimos, no puede ser que vaya a ser una competencia que en realidad aspire a la presidencia y bueno, no, está sacándole un susto no solo a Hillary Clinton, sino a todo el sistema. Pero a final de cuentas, y lo comentábamos aquí mismo hace 2 semanas, no es más que el sistema aparentando que son distintos, pero son la misma cosa. Y a final de cuentas lo que eso produce es esta aparente polarización, justo porque no tenemos un esquema de justicia que privilegie la buena vida para todos, la inclusión, las libertades, y en cambio queremos que se opte por asuntos de mercadotecnia en donde, como dices, se privilegia el contraste. No soy ella y ella dice, no soy él, y a ver que cada quien se haga bolas. Claro, pero hay sociedades mucho más participativas que la nuestra, y de todas maneras vemos, Augusto, que tenemos políticos o actores políticos bastante similares. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué podemos concluir? Lo que podemos concluir es que nos hemos centrado demasiado en los mecanismos que provee la democracia estrictamente electoral. Sobre todo el voto, ¿no? Sí, la democracia electoral. Nos hemos preocupado muy poco por la educación, nos hemos preocupado no solo por la participación de que quien va y hace una fila y mete una boleta en la urna, sino la participación más profunda, el conocer el motivo de las decisiones de los que detentan el poder, de quienes se gastan el erario. No nos hemos preocupado porque esa participación comience por los espacios cercanos, por los grupos sociales cercanos, y hablamos de la democracia subjetivamente, hablamos de la participación subjetivamente y lo medimos cada 3 o cada 6 años por el número de sufragios y por quién ganó
aún sea con una minoría. O incluso con nuevas figuras, que es un tema que abordábamos esta semana con motivo de la edición del suplemento En Jaque en NTR, que es si tendría que medirse la participación ciudadana porque no se convocó en un año un referéndum o algo así, o si la participación ciudadana es lo que en nuestro ámbito de interés podemos hacer porque es en el lugar en donde podemos incidir. Y con esto vemos el trabajo de muchas organizaciones atendiendo temas muy específicos como la movilidad, el caso de quienes apuestan por el transporte no motorizado, o ni siquiera que no apuestan, sino que deciden que se van a trasladar en bici y que por ello empiezan a participar activamente en la definición de reglas para poder transitar en bicicleta de manera segura, o quienes se oponen a cambios radicales en el uso de suelo en su colonia, aunque el resto de la ciudad sea un desastre, pero que quieran salir a defender su colonia. Todos estos pequeños detalles que son participación ciudadana y que no podemos subestimarlo, ¿no? Por supuesto, este modelo legaloide de decir, bueno, ahora vamos a normar la participación y vamos a poner en las leyes, en la Constitución, los distintos modos de participación. Bueno, está bien como una curiosidad jurídica, pero a final de cuentas la gente tiene que armar su participación en función de lo que ve y en función de sus necesidades. ¿Cómo la vamos a medir? Y ahí está el truco. La participación no es sino uno de los elementos que debemos poner en juego para modificar esos indicadores. El asunto es cuáles. La calidad de vida de todos, medida como, medida en acceso a la educación, en acceso a una vivienda digna, en acceso a la movilidad, una movilidad sustentable y que favorezca el uso del tiempo. Que es parte de defender la dignidad del ser humano, ¿no? Así es. Entonces nos hemos conformado con esos gestos y no vemos que esos gestos tienen que aportar a una noción de justicia mucho más amplia. La participación, la democracia, el multipartidismo, la libertad de expresión, la libertad de prensa, todo eso no son fines en sí mismos. Son medios para llegar a una sociedad que sabe convivir, que construye su futuro en común y que mide en función, como yo lo decía hace poco, midamos la seguridad no con los indicadores comunes. Digamos, esta ciudad va a ser segura el día que los niños puedan salir a jugar a la calle. Ese será un indicador en donde confluya la participación de los ciudadanos, la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas. O quizá no tanto, el día que el niño puede ir a la escuela solo, o sea, ya no digamos jugar. Pero nos hemos olvidado. ¿Quién se atreve a mandar a su hijo solo a la escuela? Claro, nos hemos olvidado de esos indicadores y justo nos conformamos y por eso vemos por todo el mundo que se replican estos gestos nefastos en donde nos parece que eso que sucede en un debate, que eso que sucede en una jornada electoral es el fin de la convivencia, es el fin de vivir en sociedad. Y no son más que mecanismos, incluida la participación. Es buena la participación, sí, en donde los efectos que buscan quienes inciden en la vida pública se consiguen. No es la participación por la participación. Y algo importante, no consumir esto como morbo, sino procesarlo como información y ver quién es cada quien, ¿no? Esa es la gran lección de esto que nos está pasando con la democracia. Vienen nuestras elecciones dentro de no mucho en México y cómo vamos a normar nuestro criterio, qué estamos esperando que suceda de ese elemento que es uno de los muchos que debemos poner en juego para que esta sociedad sea mejor. Muy bien, pues muchísimas gracias, Augusto. Al contrario, Sonia, José Ángel, muy buenos días, gracias a ustedes. Gracias, Augusto Chacón, titular del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.